Hola, profe, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer el taller número 9 de lógica secuencial en VHDL. El taller nos planteaba la implementación y el modelado de la simulación del funcionamiento de los flip-flop tipo D, T y JK con flancos de bajada importante y pues con sus entradas respectivas de reset y de set. Y bueno, posteriormente simularlos en Model Sim. También pues dejarlos listos para manejarlo en la FPGA. Esto pues se consigue simplemente dejarlos con los pines asignados y con la plantilla que utilizamos para no tener que configurar pues el, 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 el la FPGA que vamos a trabajar y que haga la conexión a veces. Entonces, bueno, empezamos por el primer punto en el cual pues se nos planteaba la implementación del flip-flop tipo D con clear y con reset, con flanco de bajada, el cual pues estaba dentro de los videos, la profe lo realizó, por lo tanto era prácticamente replicarlo, pues lógicamente no se replicó porque sí, sino pues se hizo el entendimiento primero y después sí se escribió. Entonces, bueno, tenemos la tabla del flip-flop tipo data, que la salida es 0 cuando la entrada es 0 y 1 cuando es 1. Entonces, bueno, pues ante un evento del reloj, activamos que la entrada sea igual a la salida. Entonces, con eso ya tendríamos prácticamente modelado el sistema del flip-flop tipo data. Bueno, entonces ahorita, pues, primero vamos a todas las implementaciones y después, posteriormente, no, mejor voy a pasar de una vez a Model Sim. Entonces, bueno, acá tenemos la simulación de flip-flop tipo data. Lastimosamente, mi computador tenía bastantes fallos con el uso del Model Sim. En el momento en el que iba a abrir el proyecto, no aparecía la carpeta Work, por lo tanto le pedí el favor a una amiga, una compañera, que me prestara su computador con mis archivos y para yo implementarlo en su Model Sim. Entonces, bueno, podemos ver la pantalla de asistencia rápida y pues lógicamente con mis archivos, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué resultados nos arrojó. Entonces, bueno, lógicamente en el flip-flop tipo D en el flip-flop tipo data tenemos que dejar el set y el reset en 1. Y bueno, el clock lo forzamos como un clock. Y bueno, como habíamos dicho, del, la entrada es igual a la salida en el flip-flop tipo data. Entonces podemos ver acá que nuestra entrada D es 0, bajo, y nuestra salida es 0. Acá, bueno, tenemos un rojo porque el funcionamiento del sistema en ese momento pues no estaba definido. Entonces, pues bueno, lo definimos primero, lo forzamos y después lo dejamos lo dejamos sin forzar. Y bueno, acá tenemos otro caso en el que la entrada sería 1 y ante un flanco de bajada tenemos que la salida es 1 efectivamente. Entonces, bueno, con esto concluimos el funcionamiento del flip-flop tipo data. Acá pasa exactamente lo mismo. Perfecto, por otro lado tenemos el funcionamiento del flip-flop tipo T, en el cual tenemos su tabla de verdad, en el que cuando la entrada J es 0, su salida será la salida anterior, y cuando la entrada es 1 será la salida anterior negada. Entonces, pues bueno, tenemos acá el funcionamiento. Cuando la salida es 0, la salida será la salida anterior, y cuando el funcionamiento es 1, la salida será la salida anterior negada. Entonces, bueno, procedamos a ver esto dentro del Model Sim, qué tal nos va. Entonces, bueno, estamos acá. En este caso, bueno, sabemos que el set y reset en 1, el clock pues en clock, y procedemos a darle valor a la t, el cual, bueno, acá por ejemplo tenemos un valor de la t, acá lo mismo no está definido en este momento, acá luego en la t tenemos bajo, por ejemplo acá, y bueno, debemos que se desarrolle más el programa en este caso, por ejemplo, y bueno, en este caso la salida no estaba definida todavía, por lo tanto le damos un valor x, pues como la salida depende de la salida anterior y no está definida, y lo dejamos de forzar. Y ahora sí, el funcionamiento, habíamos dicho que cuando el flip-flop está en 0, la salida es la salida anterior. Acá entonces su salida ante un flanco de bajada, la salida anterior o sea 0, y luego vamos a ver cuando forzamos el flip-flop T en 1. Tendría que darnos 1, puesto que la salida es la salida anterior negada.
Correcto, ante un flanco de bajada nos da 1, pues la salida es la salida anterior negada. Esto sería por el funcionamiento del flip-flop tipo T. Ahora por el lado del funcionamiento del flip-flop tipo JK, sabemos que la salida cuando es J es 0, 0 es la salida anterior, cuando es 1, 1 es la salida anterior negada, parecido al flip-flop tipo T, y cuando es 0, 1 es 0 y 1, 0 y 1, 0 es 1. Entonces simplemente tendremos que definirlo en el programa, cual lo hacemos J0, K0, entonces la salida es la salida anterior, JK igual a 1, la salida es la salida anterior de cada. Y bueno, en los otros puntos, 1, 0, ya habíamos dicho que es 1, y cuando el otro punto sea 0, 1, es 0. Esto, bueno, cabe destacar que pues, el funcionamiento del flip-flop como está diseñado, pues cuando el set es 0, pues la salida va a ser 1, y cuando el reset está en 0, pues la salida va a ser 0. Eso pues ya lo hemos visto varias veces en el funcionamiento anterior. Entonces vamos a ver en model 5 cómo nos queda. Y tenemos acá entonces el funcionamiento flip-flop tipo JK, en el que, bueno, empezamos en J igual a 0 y K igual a 0, en el que nos debería dar la salida Q0, ¿está correcto? Perdón, nos tendría que dar la salida anterior, por lo tanto, pues, ante un flanco de bajada, si definimos primero que la salida iba a ser igual a 0, ante un flanco de bajada nos tiene que dar la salida anterior, por lo tanto nos va a dar 0, está correcto. Ahora, bueno, miramos qué pasa si forzamos la entrada del K en 1, o sea, nos marcaría un 0, 1, por lo tanto, la salida nos tiene que dar 0, lo acabamos de ver en la tabla de verdad. Ahora, si lo forzamos al revés, J en 1 y K en 0 nos tendría que dar 1 la salida. Como lo vimos en la tabla de verdad, vamos a ver qué sucede con la simulación, si estamos en lo correcto o no. Y correcto. Y por último, cuando los dos J y K son iguales a 1, habíamos visto que la salida es la salida anterior negada. En este momento la salida es igual a 1, por lo tanto, cuando simulemos esta combinación, nos tiene que dar la salida igual a 0. Entonces está correcto, tu flanco baja nos va a dar 0. Por otro lado, en la parte de registros teníamos tres tipos de registros: pipo, sipo y piso, en los cuales esto se nos pedía lo mismo, implementarlos y simularlos. En el registro pipo, paralelo entrada, paralelo salida, teníamos pues que el comportamiento era muy sencillo. Bueno, cabe destacar que el registro pipo puede tener diferentes comportamientos, pero el que se explicó en los videos de la profesora fue el pipo tipo data, en el cual la salida del paralelo es igual a la entrada del paralelo. Podría tener funcionamientos diferentes, podría negarlo, podría ser como el J, etcétera, pero pues este es el funcionamiento de este flip-flop, en el cual cuando la salida, bueno, acá podemos ver el funcionamiento, que es como el data, la tabla verdad del tipo data. Entonces tenemos que cuando ante un evento, la salida va a ser igual a la entrada. Entonces, bueno, corroboremos que está correcto. Y bueno, 1, 0 cuando lo hemos visto. Esto ya está bastante entendido. Entonces, bueno, lo tenemos acá sin problema, en el cual podemos ver que, bueno, acá pues el clock y el reset ya no tiene ni que mencionarse, ya está más que claro. Y vamos a ver, bueno, primero la forzamos para definir una salida, puesto que la salida, pues, si es dependiente de la entrada, pues, lógicamente, pues, si no la definimos, pues, cómo va a funcionar. Entonces, ante una entrada tipo 0, 0, 0, la salida nos tendría que dar, ¿cuánto? Nos tendría que dar 0 todas. Vamos a ver qué pasa. Efectivamente nos da 0 y podemos ver por acá anteriormente que ante la salida tipo 1, 1, 1, 1, bueno, acá está, su salida va a ser 1, 1, 1. Acá pues no se ve claramente porque empecé por la simulación después y esa combinatoria ya la había hecho en su momento, pero bueno, se entiende que el funcionamiento está correcto. Me disculpo pues de pronto que los videos no quedaron tan bien hechos. Por ejemplo, este fue el único que de pronto quedó un poquito cortado, pero pues tuve los inconvenientes que ya había mencionado. De igual forma está correcto, se puede apreciar no explícitamente, pero sí implícitamente que el funcionamiento está correcto, puesto que pues acabo de mencionar que en esa etapa la estábamos forzando y en la otra etapa describí correctamente el funcionamiento y el simulador me hizo exactamente lo que quería. Cabe destacar que el funcionamiento de este registro ya estaba pues más que explicado por la profesora en varias ocasiones, mientras que el tipo SIPO, si bien la profesora lo explicó anteriormente, nunca lo habíamos hecho en
VHDL, o pues por lo menos hasta ahora nosotros mismos. Entonces, pues bueno, fácilmente se plantea un código, se podría hacer de muchas maneras, por supuesto, pero bueno, el funcionamiento más característico según las pruebas que le realizó la profesora a este flip-flop es que si es serial entrada, paralelo salida, este va a pasar a ocupar con cada clock, con cada flanco de bajada, por supuesto, flanco de subida, perdón, en este caso, pero creo que yo le diseñé con flanco de bajada, si no estoy mal, exactamente, bueno, no hay problema, simplemente sería cambiarlo a 1, pero lo vamos a dejar así, no tiene ningún problema. Pues se van a ir corriendo progresivamente las salidas, ¿no? Entonces, bueno, acá lo hacemos. Primero definimos que la salida 7 pasa a ser la salida 6, la 5, la 6, la 5 y así sucesivamente, hasta que la última salida, o sea, bueno, la primera, si lo vemos desde el punto de vista vectorial, va a ser igual a la entrada. Entonces, pues, ante una entrada A serial, tenemos una entrada paralelo que pues va siendo como un bus, ¿no? Como un bus que va aumentando progresivamente sus datos. Lo vamos a poder ver acá posteriormente en la simulación mejor explicado. Y bueno, tenemos acá entonces esto, bueno, nuestro MR, que pues es simplemente un pin, pues como el set, que lo debemos dejar forzado en 1, y tenemos la entrada A, que es 0, efectivamente, y la entrada Q salida, que bueno, forzamos primero para, ya lo hemos visto varias veces por qué, y estamos viendo acá que si cambiamos el A 1, nos tendría que dar el último vector de Q en 1. Vamos a ver con un zoom in qué sucede. Y efectivamente pasó de 000 a 001. Vamos a ver entonces ahora si ponemos otro 1, ¡pum! Se corrió un dato. Ahora si lo ponemos en 0, tendría que dar 0 el último bit. 0, si lo volvemos a hacer 0, ¿qué pasa? 0, si lo volvemos a hacer 0 otra vez, ¿qué pasa? 0, y ahora vamos a definirlo en 1, pues para que quede más que claro ya el correcto funcionamiento. Perfecto, entonces podemos ver el correcto funcionamiento de este registro, perdón, y vamos a ver el último. Entonces, bueno, el último se nos plantea el registro piso, el cual pues realmente es bastante sencillo, la profesora inclusive lo realizó en su clase, en el cual pues es paralelo a la entrada, pero sería en la salida. Entonces, acá podemos ver que si bien la profesora hizo un registro switch, en una de sus partes, cuando la carga era igual a 1, acá podemos ver cuando la carga era igual a 1, el funcionamiento era paralelo a entrada, serial salida. Entonces, pues replicamos el código y vamos a explicar el funcionamiento gracias a esto del registro tipo piso. Entonces, bueno, en el flip-flop tipo piso podemos apreciar acá como se está viendo ante las entradas del reloj y las entradas D que estamos apreciando, que bueno, son iguales, eso no tiene ningún problema, el funcionamiento del flip-flop es así. Y vamos a ver que ante una entrada 1 vimos que se cambió la salida, que cambió la salida Q. Y como acabamos de ver en el código, la salida va a ser igual al Q7. Por lo tanto, como podemos apreciar acá, la salida 0, o sea, bueno, la salida que pues, es nuestra salida serial, es 0. Bueno, acá es que esta es la salida paralela, pues ya vimos, ya hemos dicho que pues era un flip-flop switch, un registro switch, pero con la salida vamos a ver cómo sería el funcionamiento de flip-flop tipo piso. Entonces, la salida va a ser igual al Q7, al último bit. Entonces, si tenemos acá que es 0 en la salida, pues la salida va a ser 0. Y pues ya vimos que la salida es dependiente de la entrada, es exactamente igual, como si fuera un flip-flop data. Pero ahora miremos qué pasa si modificamos, bueno, habíamos dicho que la carga tiene que quedar en 0. Y miremos qué sucede pues cuando modificamos entonces el, el valor de la entrada para que en la salida nos dé el Q7 1, pues entonces la salida nos va a dar 1. Entonces así sería el funcionamiento de este flip-flop piso.
Y bueno, profe, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención y bueno, que pase buena noche.